Vamos a iniciar el tema número 2 de la clase número 2, formato celdas. Este es un tutorial que vamos a realizar simplemente para hacer un repaso acerca de herramientas que seguramente ustedes ya conocen, que son las herramientas que permiten dar formato a los datos. Estas herramientas son importantes porque permiten visualmente diferenciar muchas veces, por ejemplo, las ganancias de las pérdidas, o bien cuando nosotros queremos resaltar cierto tipo de información. Vamos a iniciarnos escribiendo, vamos a ampliar un poquito la pantalla para que se observe mejor y vamos a escribir algunos títulos. Por ejemplo, yo podría escribir aquí apellido y nombre. En la celda, en la B1 vamos a poner fecha de nacimiento. En la C1 vamos a poner área de trabajo. Y en la celda D1, salario neto. Vamos a empezar a aplicar las distintas herramientas. Una que ustedes conocen es la herramienta que me permite a través del posicionamiento del mouse en la intersección de las dos celdas en las columnas A y B, doble clic y la celda se amplía al tamaño correspondiente al ancho del texto. Pero tenemos otras herramientas que podemos encontrar aquí en la alineación. Por ejemplo, la herramienta ajustar texto. Si yo hago un clic aquí, lo que hace el texto es ajustarse al tamaño necesario para que pueda caber dentro de dicha celda. En este caso, a su vez también la podemos ampliar para permitir una mejor lectura. También podemos centralizarla, así como al mismo tiempo podemos utilizar estas herramientas que sube, baja o centra el texto. También podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, colocarle negrita, realizarle subrayado y todo esto lo vamos a encontrar en la herramienta fuente. En la herramienta alineación, en cambio, encontramos todo lo que hace a la alineación del texto. Por ejemplo, en el caso de área de trabajo, vamos a ajustar el texto, lo vamos a colocar en el medio, lo vamos a centralizar. También podemos utilizar estas herramientas que lo que nos permiten es escribir los textos en forma vertical o bien en forma hacia arriba o hacia abajo. Observen que tienen distintas formas de alineación. En el caso de salario neto vamos a ir hacia atrás para que podamos seguir observando mejor todo este texto. Por ejemplo, lo podríamos combinar entre dos celdas. En este caso utilizamos esta herramienta combinar y centrar. En este caso las dos celdas pasan a ser una sola. En caso de que queramos rellenar, vamos a ir directamente, podemos ir por aquí, es decir, a la latita que nos permite rellenar, o bien podemos ir a fuente y si ingresamos en su cuadro de texto, nos vamos a encontrar con todas las herramientas necesarias para trabajar. Es decir, por ejemplo, yo puedo elegir colocar un borde determinado, le vamos a poner un color en el contorno, al mismo tiempo puedo elegir el relleno. Estas son distintas herramientas que ustedes les van a permitir realizar distintos formatos a los distintos textos o números que ustedes puedan tener. Pero también existen otras herramientas que están aquí en número y que nos permite dar distintos tipos de formato acorde al tipo de número que nosotros tengamos cargado. Es decir, si yo por ejemplo tengo el número 1200 y quisiera ponerle formato moneda, puedo ir, vamos a ir aquí para que ustedes lo observen, puedo ir aquí, en este caso yo tengo formato moneda de pesos, pero si no lo tuviera porque tal vez no sea el que tengo configurado en mi pantalla, puedo ir aquí y aquí puedo elegir el tipo de formato que necesito con la cantidad de decimales necesario, es decir, acorde al tipo de número que tengo cargado. Lo mismo puedo hacer con la fecha, lo mismo puedo hacer con un texto, etcétera, etcétera. Todo esto ustedes lo tienen en los apuntes. En los apuntes ustedes tienen todo lo que hace la herramienta fuente, todo lo que hace la herramienta alineación y todo lo que hace la herramienta números. Ahora vamos a ver cómo construir una tabla. Vamos nuevamente a poner todo el título de esta tabla, apellido y nombre, fecha de nacimiento, área de trabajo y salario neto. Vamos a cargar, aunque sea una única persona, por ejemplo, Gómez Juan,
15 del 6 de 1987, marketing, vamos a cargar como su área de trabajo, 4.500 pesos como su salario neto y le vamos a poner formato moneda. Lo que vamos a hacer ahora es, nosotros aquí hemos construido una tabla en forma manual, pero yo por este lado, que son los estilos, yo puedo elegir darle a esta lista un formato de tabla. Vamos a elegir cualquiera de ellas, por ejemplo esta, y me pregunta si tiene o no encabezados. En este caso sí lo tiene. Le vamos a poner aceptar y automáticamente esa lista que yo construí se transforma en una tabla que tiene filtros y que ya vamos a empezar a trabajar en el tema número 3. Lo importante es que aquí ustedes practiquen todas estas herramientas de formato, le den el mayor uso posible y nos vemos en el tema número 3, donde sí ya vamos a empezar a trabajar una información un poco más compleja, que es todo lo que hace a tabla de datos y que sí ya necesitamos empezar a trabajar con funciones. Nos vemos en los tutoriales próximos de la clase número 2.